formada por esa pequeña franja de Gaza, ¿sí? Que está uno de los límites con Israel. Y más grande es, bueno, 360 kilómetros cuadrados, ¿no? Y también está Cisjordania. La franja de Gaza prácticamente ya es escombro. Una cárcel a cielo abierto. Así así la definieron. Una cárcel a cielo abierto. Ahora ya es un cementerio de escombros. Realmente, ¿no? ¿Qué es lo que aducen siempre? Jamás. Hezbollah. Bueno, según Feynman y muchos en las narraciones sionistas, son catalogados como los grandes movimientos terroristas. Hamas y Hezbollah en el Líbano son milicianos, son movimientos de ciudadanos que se armaron para ejercer la resistencia ante este colonialismo, ante las invasiones. Son milicianos y hay que reconocer la actividad de esos milicianos. Pero además, más allá de que jamás se haya construido como milicia, en algún momento en sus orígenes fue subvencionado por el sionismo, fue subvencionado por Netanyahu, por esa supuesta democracia del Medio Oriente, 20 y pico de años más que nada. ¿Por qué? Porque había que fracturar de alguna manera a que era el otro movimiento de resistencia que lideraba Yasser Arafat. Sí. Por supuesto que Yasser Arafat y en sus restos sustancia, un veneno. O sea que no nos dejemos ganar por esas narrativas que nos quieren imponer desde ese otro pensamiento europeizante, desde potencias colonizadoras. Esta nauta que se inauguró allá 46, 47, 48, son distintas las fechas en realidad, pero se gestó desde el 1917 con la Declaración Balfour. La Nakba. En realidad, todavía persiste en la memoria de los pueblos. ¿Qué hicieron los del ente sionista, los colonos? Que en realidad, cuando hablamos de los colonos sionistas, son fuerzas paramilitares, ¿sí? Viven en los kibbutz, están armados hasta los dientes, son pequeñas, digamos que esos kibbutz organizados como fuerzas paramilitares a los que no se puede acceder fácilmente, con armas, con instrucción militar, sirven de avanzada realmente, para ir a confiscar los territorios. En algún momento son ellos quienes han talado
los olivos, porque ¿de qué vivían? La franja de Gaza directamente cultivaban la tierra, los granados, los higos, y los olivos. Era un muy buen productor y exportador del aceite de olivo. Entonces comenzaron justamente a talar esos olivos y a reemplazarlos por otros árboles para decir que eran fruto, sí, del trabajo de los sionistas. Eso es, comenzaron a arrebatarle las casas. Por eso es que además los palestinos simbolizan el éxodo palestino a través de la llave, porque es lo que se llevan las llaves de sus casas, pensando en el regreso, en el Auda, que es el regreso, las llaves de su casa. Inclusive la sandía. ¿Por qué la sandía? Porque tampoco les permitían enarbolar estas banderas, la bandera de Palestina. Entonces usaban la sandía porque la sandía justamente están representados desde la cáscara todos estos colores. Eh, Les decía de que hoy, bueno, hay una frase de Frank Fanon, que es un psiquiatra, un filósofo de color muy interesante. Escribía en piel negra, máscaras blancas, esto. Pero en lo más profundo de sí mismo, el colonizado no reconoce ninguna instancia. Está dominado, pero no domesticado. Está inferiorizado, pero no convencido de su inferioridad. En su interior, el colonizado solo obtiene una pseudo petrificación. Es decir, hay resistencia, hay aguante, ¿sí? Hay resiliencia del pueblo palestino. Eh, Muchas muertes, más de 100.000, mucho más, los, los que quedan también bajo los escombros. Un 30% de esas muertes son mujeres y niños, porque justamente eh, quieren ir contra justamente las mujeres que son las que pueden procrear, ¿m? Y los niños que son los futuros integrantes de la resistencia palestina. Han utilizado estrategias durísimas, crueles, cruentas, de lo más aberrantes, de lo más aberrante. Han sometido a la a Gaza a un bloqueo de terror, lo hemos visto porque este genocidio ha sido transmitido por las redes en directo. Hemos visto toda la crueldad, la escenificación, aún cuando todas estas cadenas, ¿sí? Pertenecen a ellos, a los sionistas, y, y hay parcial información la que se cuela, pero se cuela. La Edward Said decía que la situación singular de este pueblo es que son víctimas de las víctimas. Y sí, víctimas de otros que fueron víctimas, ¿sí? De los alemanes, esos que han sufrido el holocausto,
pero han aprendido tan bien las estrategias, ¿sí? Que han sido utilizados con ellos, que las pudieron replicar excelentemente con el pueblo palestino. ¿Mm? Conformaron los guetos. Realmente los alemanes los consideraban a los judíos como ratas. Eran considerados seres humanoides, animalizados, humanos animalizados. Eran las ratas. Por eso los mandaban a las cámaras de gas. ¿Sí? Y esos guetos también los replicaron en Palestina, ¿sí? En Gaza. Y también hay una invasión tan grande de ratas ahora. Entonces, los cuerpos de los filistinos, de los palestinos, ¿sí? Son los que nos recuerdan realmente que la resistencia es memoria, porque no bastan con haber robado sus tierras, con haber talado sus árboles, con haber cambiado el nombre de sus monumentos, de sus lugares, porque eso también, no solamente cambiaron el nombre de sus monumentos, de sus de los lugares, se cambiaron también los nombres de ellos, ¿sí? Porque Golda Meir no es Golda Meir, Netanyahu es Mileikowski, Pension Mileikowski, hijo de un historiador, sí, polaco. Es decir, ellos también judaizaron, ¿sí? Judaizaron sus nombres. Entonces, la Nakba es catástrofe, pero también es resistencia, es esperanza, dice, y, y se piensa en el Auda, que es el retorno. El retorno es lo que no se permite, el retorno de más de 6 millones de refugiados. Es lo que no se acepta. Fíjense que en algún momento en la ONU, a través de la resolución 181, se crean los dos estados, el Estado em, de Israel, que está en vigencia, y el Estado de Palestina, pero el Estado de Palestina ahí quedó en los papeles, eh, a veces con voz, sin voto, por supuesto, ¿no? Eso fue el plan de partición de Palestina en el 48. Fíjense que lo dividieron en dos en ese momento, con el 55% de las tierras pertenecientes a Israel y el otro 45% a Palestina. Hoy el 85%, fíjense, han pasado del 55 al 85% ya pertenece a Israel. Es decir, que cada vez van, por supuesto, anexando más territorio. Y bueno, en 1967 también han anexado, han anexado las alturas del Golán de Siria. Ahora ya están, bueno, fueron contra todos sus vecinos, en realidad. Es una potencia, indudablemente es una potencia que está respaldada, ¿no? Muy respaldada por Estados Unidos. Pero fueron contra todos. En algún momento, después de la cuestión de las Torres Gemelas, me acuerdo, eh, Afganistán, porque ahí estaban la gente de Al Qaeda, que era los que habían producido justamente, según ellos, lo de las Torres Gemelas, duró eso 20 años. 20 años. Fueron contra Libia, 2011,
em, Libia en ese momento gobernada por un líder carismático, un adelantado para su época, Muammar Gaddafi. Y bueno, en ese momento dijo, tenemos reserva en oro. Nuestro dinar está respaldado en oro. Ya está, basta el dólar. No les gustó. Indudablemente, ellos querían seguir con eso y por lo tanto organizaron, sí, toda esa cuestión de la invasión a Libia y Libia tenía el ingreso per cápita más alto. En esos momentos había construido en pleno desierto hasta un río subterráneo. Tenía salud, educación, todo gratis para sus ciudadanos. Un adelantado para su época, Muammar Gaddafi. Y sin embargo, a partir de que dijo, bueno, vamos a empezar a negociar a través del dinar, nuestra moneda que es fuerte y que está respaldada en oro, Estados Unidos intervino. Y así intervino no solamente en Libia. Recuerden ustedes en Irak con Saddam Hussein. ¿Qué es lo que pasó? Eran las armas de destrucción masiva, porque eran armas de destrucción masiva. Nunca, nunca se comprobó que haya armas de destrucción masiva, pero sin embargo lo destruyeron. Y después fueron a trabajar las grandes empresas norteamericanas a construir, sí, sobre lo que habían destruido. Pero además, las reservas en oro, porque son países que tienen sus reservas en oro, fueron a Norteamérica. Es decir, bueno, a Siria la destruyeron. Siria está con 3 horas de luz al día. 3 horas de luz al día. Y por supuesto, Bashar, que era el que de algún modo hacía un liderazgo fuerte, está en Rusia y pusieron un presidente que es de su amistad. Al Líbano, bueno, el Líbano, pobre Líbano, ya hay más de 1 millón de refugiados, han llegado a Beirut, ya destruyéndolo, pero no es la primera de estos, es desde varios, varios años atrás. Y seguimos con este genocidio. Ustedes saben que Gaza no tiene ejército, no tiene ejército, pero sin embargo la han destruido, ¿no? ¿Cuál es el plan que tienen? El plan que tienen es, hay un ministro de defensa que dijo, podría ser, nos ahorraríamos mucho si tiramos una bomba atómica. Es decir, Moshe Dayan, un ministro, bueno, que ya murió, los palestinos se van a moldar a vivir como perros y al que no le gusta se puede ir. Esas son las palabras, ¿no? Es decir, que quieren exterminar o que exterminar a la población es un camino. El otro camino es que se vayan, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Tienen 22 países árabes, que se vayan a los países árabes, que les dejen el territorio. Eso es la expansión de la potencia colonialista, por supuesto, apoyado por Estados Unidos, ¿no? La gran banca. Eh, ¿Qué hacer ante esta situación, no? ¿Qué hacer? Fíjese que, sí, bueno, sí, sí, porque está muy aburrido ya.
Hola, hola. Podemos interrumpir para preguntar cuando se nos ocurra. Em, Hablabas de 1917 y bueno, es más fuerte que yo, soy profe de historia. Ah, vale. Lo sé. Qué horrible coincidencia que los capitales que apoyaron a Hitler, IBM, Coca-Cola, Rockefeller, la General Electric, son los mismos que ahora... Sionistas. Y sí, y la prensa servil también, las grandes agencias de noticias les pertenecen, ¿no? Em, este es un plan que tiene Israel de limpieza étnica. Es limpieza étnica, lisa y llanamente lo que quieren realizar. Dicen que Hebrón es una situación, es una ciudad, ¿no? Eh, en que la estrategia colonizadora, la confiscación de tierras es muy palpable. Está dividida en dos partes, controlada por Palestina más extensa y la otra controlada por Israel. Pero la controlada por Israel, fíjese que es un 20%, la controlada por Palestina supuestamente es un 80%. ¿Sí? Son tierras fértiles, Hebrón. Una ciudad con tierras fértiles, pero también es una ciudad con muchos negocios, muy linda ciudad. Entonces, ¿qué dicen ellos? Son tierras de cultivos. Cuando los israelitas se establecen allí en Hebrón, a las tierras de cultivo las declaran zona militar. ¿Qué estrategia? Y a la zona militar, los propietarios palestinos no pueden pasar. Y si a esas zonas que son cultivables y los palestinos no pueden pasar durante 3 años, se considera, ¿sí?, que están confiscadas por el Estado de Israel, porque no les interesa. Entonces, esa es la estrategia que tienen, ¿no? Está tan aceitado los mecanismos para matar gente, para matar niños, para matar mujeres. Está muy aceitados ya los mecanismos. Lo peor es las narraciones que se imponen, ¿sí?, de la peligrosidad de estas sociedades. Ese reel que habías mandado vos, eh, una compañera me dice, por favor, Inés, pedile asistencia al Espíritu Santo, no vayas a hablar, dice, porque realmente son extremistas, matan mucha gente. Y yo le digo, fíjate de dónde están el número de muertos, dónde están los escombros, las ciudades destruidas, de qué lado están. ¿Sí? Lo mismo ha pasado con Irán, ¿sí? Son especialistas en los ataques sin bandera. Ha pasado acá en Argentina, con las Torres Gemelas pasó. Los tipos se especializan en ataques sin banderas. Bueno, sí. Fíjate que a mí me ha causado sorpresa esto de una noticia que apareció el consulado en Ushuaia, el consulado israelí en Ushuaia. Consulado es el que se dirige a tramitar si todas las cuestiones administrativas de sus connacionales. ¿Y por qué se va a establecer consulado en Ushuaia? Y es simplemente porque hay un proyecto con 300.000 que van a traer para estar en la Patagonia, en Ushuaia, ¿sí? Bueno, tenemos un presidente sionista. Como vos lo dijiste, él se reconoce como el más sionista de la historia.
y está muy orgulloso de eso, ¿sí? De, de ser un admirador de los genocidas, de los criminales. Pregunta para los cuatro. Sí, Para los cuatro. ¿Cómo podemos romper desde la cultura, la impronta cultural del plan Andinia? Doy un solo ejemplo. sí. La lucha titánica que tenemos contra las iglesias evangélicas bancadas por la CIA. Am, eh, a ver, Kelo llegó, Bolsonaro, Kelo cuando llegó nos pusimos a charlar y me dice Kelo, no importa, Silvio, si somos 5 o 1 millón, lo importante es hablarlo a los temas. Coincido con Kelo, aparte yo soy un grano de mostaza al lado de un luchador como Kelo, y no es por sobarle las espaldas, es más, lo admiro como el tipo no se cansa, porque culturalmente yo me siento vencido. ¿Cómo podemos luchar contra el plan Andinia si detrás del plan Andinia tenés, por ejemplo, las iglesias evangélicas bancadas por la CIA? Es una pregunta para los cuatro, ¿no? Si me permiten, sí. Justamente hay algunos aspectos como estos, ¿no? Construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia. Estos son algunos de los tantos estudios que se están haciendo en el país por parte de distintos grupos. No, no es preciso nombrarlos a todos, por supuesto. Y luego que aparece en otras plataformas, justamente aparece el tema de Palestina, los BRIC y Latinoamérica. Se abre todo un panorama también para ver que cuando el mundo lo teníamos en un puño o cuando el mundo se disparaba por dos partes porque había hegemonía de una parte contra el resto relativamente fuerte, cuando desaparece ese equilibrio es cuando se fortalecen estos sectores, como mínima respuesta. Seguir haciendo esto es productivo. Así como estaba diciendo yo fuera de micrófono, que el año próximo pasado la Asociación de Maestros y Profesores hizo un mural, que está acá en el profesor, que en su momento también podría agregar algo, en este conversatorio, con sus alumnas de un profesorado, y traemos la idea también para que acá en Sanagasta se instale la zona de murales en la quebrada de los sauces. Cuando uno sale de La Rioja, hay murallones allí que están como... Si no se populariza esto, va a ser más difícil. Para los cuatro, la para los pregunta era cuatro. para los cuatro. Tu pregunta, mira, yo creo que el silencio es complicidad, ¿sí? Aunque seamos pocos, no importa, pero tenemos que seguir hablando. Tenemos que resistir. Ellos resisten a través de los cuerpos, a ellos los matan, a ellos los masacran, a los gazatíes. Entonces, nosotros pongamos en valor la palabra, ¿sí? Narremos lo que ellos sufren. Me parece que eso es lo importante, ¿sí? Que tenemos que bajar esas otras narraciones sionistas. Porque fíjate que gracias a Dios, este genocidio ha sido a través de las redes eh, generalizado. Por eso es también el repudio de los pueblos libres a este ente sionista. Entonces, es necesario. Yo creo que siempre la palabra es sanadora. La palabra es sanadora. Eh, y nosotros sabemos, sí, hemos tenido claros ejemplos de la resistencia.
creo que lo que nos dejan las madres, las abuelas de Plaza de Mayo es una gran lección. Es combate, es resistencia, es palabra, es palabra. Me hicieron acordar. Hay un libro, no sé si lo habrán leído, se los recomiendo, escrito por un periodista de Clarín que se llama Claudio Zin, doble N final, Llueve sobre Gaza, y uno lee ese libro y se da cuenta en la forma que escribió que para él le resultó muy desgarrador ver a sus compatriotas argentinos practicando tiro al blanco con los niños que iban camino a la escuela. A ver, uno termina de leer el libro y dice, he vivido en una nube de pedos y este periodista también. Él sabía de que en el mundo hay asesinos, pero no sabía que los tenía entre sus propios compatriotas. Él mismo dice que ingenuo que fue. Hay asesinos en todas partes y entre los argentinos los hay también. A él le horrorizaba ver las carcajadas de los argentinos que este, tuvieron que cumplir con el servicio militar obligatorio allá, practicar tiro al blanco con la cabeza de niños de 10, 11, 12 años que iban a la escuela. Llueve sobre Gaza, se los recomiendo. Sí, yo creo que en todo este periodo, sí, o sea, no es casual de que no haya la resistencia suficiente. Yo creo que hay muy incipiente resistencia de los pueblos ante los genocidios. Y yo creo que hay un paralelismo, una similitud en lo que está pasando en nuestro país. ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele Milagro Sala? ¿Cuánto nos duele abuelas y madres de Plaza de Mayo? ¿Cuánto nos duele Nahuel? ¿Cuánto nos duele Cristina? ¿Cuánto nos duele el despojo de las tierras de las comunidades indígenas? Digo esto porque no es casual de que hayan puesto el ojo sobre nuestro país. Y son los mismos. El juez Alfredo López, y tomando la palabra acá de la compañera, exactamente, sabe a qué se arriesga y sabe a qué nos arriesgamos cada uno de nosotros. Esto es el fascismo. Si no tomamos conciencia clara de qué lo que es el fascismo, difícilmente tomemos conciencia qué tipo de enemigo tenemos. Sanagasta tiene 2.500, 3.000 habitantes. Hay 4 radios. Una de esas radios es La Morocha, que no quiere ser más una radio más. Quiere salir del chisme barato de todos los días y reflejar qué está haciendo este gobierno fascista. Es una forma, creo yo, me siento en la obligación, en forma diaria, y decía Silvio, y creo que a muchos nos pasa, los bajones que por ahí tenemos, de que creemos que ya está, basta, no puede ser, mi compañera me dice, no puede ser que no encontré una noticia buena. No puede ser que tras de la bomba que tiran en forma diaria, tras de la comida que tiran en la franja, para que la gente corra y los bombardeen, no haya reacción.
Hubo reacción con lo de Libia, con lo de Siria, con lo de Afganistán, con Cuba, con Venezuela. Han entrado y lo han sacado a un presidente que te puede gustar o no, electo democráticamente, que puedes tener diferencias, todo lo que se te ocurra. Han entrado, han matado a todo el que deberían haber matado y se lo han llevado. ¿Cuál reacción tuvimos? ¿Cuánto nos duele eso? ¿Cuánto nos duele la salud pública? ¿Cuánto nos duelen nuestros viejos? ¿Cuánto nos duele el genocidio planificado por este gobierno? Es un genocidio planificado de niños, viejos y discapacitados. Puta que no nos va a doler el genocidio que están cometiendo con complicidad de los imperios, sin lugar a dudas. Y acá con complicidad de la dirigencia política, social. ¿No nos duele todo eso? ¿No tendríamos que estar en la calle? Puta, por mucho menos aumentaba el combustible el 1, el 5, el 10% y hacíamos manifestaciones. Hacíamos manifestaciones contra las vacunas que nos venían a salvar la vida. Y no hacemos una manifestación, no nos ponemos de acuerdo entre las organizaciones. Unos salen el lunes, los otros el martes, los otros el miércoles, y los apatlean a los del lunes, a los del martes, a los del miércoles. No sé, o sea, yo creo que es un paralelismo, una similitud con lo que está pasando en Gaza que nos debe preocupar. Nos debe preocupar y ocupar. Yo coincido con Kilo. No se olviden, peguen el grito y les paso el micrófono. ¿Quién? A ver, ¿quién? Yo quería terminar, perdón, quería terminar Dale, dale, un dale. poquito con esa pregunta, respondiendo también no desde la certeza, sino de mi, una convicción. Eh, como decía Paulo Freire, como educadores, que la mayoría de acá somos educadores, educadoras, no importa dónde, pero lo somos, comunicadores. Nuestra responsabilidad es denunciar y anunciar. Entonces, en términos de lo que estaban diciendo los compañeros y de la creación de nuevas estrategias para poder transmitir otras narrativas, como decía Inés, otro relato que no sea el de la hegemonía, tenemos que denunciar permanentemente lo que está sucediendo. Los palestinos dicen lo que pasa en Gaza puede pasar en tu casa. Si somos conscientes de eso, bueno, no solo nos vamos a doler con lo que sucede, también nos vamos a indignar y también vamos a reaccionar, me imagino. Y a la vez de la denuncia, el anuncio de todo lo que podemos construir desde la solidaridad para acompañar, porque estamos muy lejos geográficamente, pero como decía, la palabra es muy importante, levantar los símbolos y estar en grupos, no importa si somos pocos, si somos muchos, pero que siga circulando la palabra, que siga circulando la información, que podamos compartirnos otras lecturas para conocer mejor la historia, porque nos han formado de manera mentirosa, nos han formado con esos monstruos, los países árabes que profesan la religión musulmana, son
son monstruos, son violentos, lo que decía Inés, no quiero repetir. Entonces tenemos que deformatearnos, ¿no? Y romper con todas esas enseñanzas escolares que nos han metido, también la hegemonía de un sistema que nos quiere sumisos y no pensantes y no críticos. Entonces, eso, denunciar y anunciar en principio, quiero decir, hay muchísimas formas de la solidaridad que más luego voy a, quiero compartir con ustedes, ¿no? Aparte de los murales que me parece hermoso. Sí, sí, Rogelio ahí me ofreció para hacer mural ahí, trabajamos con los alumnos, el profesorado, caí en la cuenta que en un momento cuando yo escuché o leí sobre los temas de Gaza, sobre el genocidio en Gaza, quedé como muy impactado y me había producido una suerte de impotencia. O sea, no sabía bien en ese momento sentí como impotencia, o sea, cómo hacer para digerirlo, eso, o sea, qué se puede hacer, o sea, no, seguro que no hubiera pensado mucho, digamos, así puedo ir a pelear ahí, cómo pelearlo, o sea, desde acá, digamos, de uno. Y cuando salió lo de Rogelio, todo eso, le agradezco que me invitó ahí, me di cuenta y lo pensé, digo, hicimos todo eso, todo eso y fue como una suerte de, no sé si usar la palabra correcta, balsa, no sé. En ese sentido, no sé si dejar de repetirlo, pero digamos, es una suerte de salir de ese potencio, digamos. Fue algo, creo que en el sentido me ayudó, en el sentido ese. Yo me acuerdo cuando el primer momento ese que le pasó eso, yo le di los videos, se fue impactante la violencia, o sea, la violencia sistemática que se usó en la represión, en esa suerte, que en realidad no es una guerra eso, porque en la guerra tiene que haber dos contendientes y los otros en realidad no tienen nada para pelearlo, los otros, eso no es una guerra. Parece más el discurso ese de la época del proceso, también esos enfermos genocidas hablan siempre de una guerra que hubo ahí, no existe esa guerra, porque esas organizaciones nunca, o el pueblo mismo, la Argentina no se pudo defender nunca de eso. Eso no es una guerra, es un abuso. Sí, es otra cosa. Pero bueno, eso quería comentar. Sí, me pareció que un poco superé ese momento de impotencia con la militancia. O sea, me parece que es por lo menos una de las cosas, digamos. La militancia ayuda un poco a acercarse a eso, a superarlo un poco. Supongo que es algo más profundo porque es una tragedia eso, que te pase a vos eso, digamos, que te pase todo eso por encima, digamos, que quedes en ruinas, ya no tenés hogar, no tenés la gente murió, ahí está todo, esos escombros, bueno, tragedia terrible. Em, yo coincido con vos, Kelo. Yo reniego más, es un tema que ya lo hemos tratado cuando tocamos la educación en Argentina del siglo XXI. Reniego más con mis colegas que con mis alumnos. Es más, con mis alumnos no reniego. Reniego con mis colegas. El darwinismo social se impuso de tal manera que se han dado el lujo de mentir en el mapa mundi, hacer que algunos continentes sean más grandes que otros y de esa manera el norte podía deshumanizar el sur. Bueno, yo cuando doy clase pongo el mapa al revés. Y me entristece mucho cuando mis colegas me miran como diciendo, este tipo está loco. Y no entiendo cómo hay docentes que no entienden el porqué de poner el mapa al revés y explicar, por ejemplo, el sistema
de esclavitud que dio origen, fue una de las patas fundamentales del capitalismo, usando el mapa al revés. Cuesta mucho, querido Kelo. Mis colegas me hacen doler la cabeza, pero creo que es el arma que hay que usar, coincido con vos, desde la educación. Eh, yo quiero, un pensamiento que me viene rodando es que además, bueno, me ocurre desde que ganó el individuo las elecciones, pero creo que llega un tiempo en que no podemos más darnos el lujo de estar enojados. De estar, se entiende, porque cada uno lo vive, esto de estar desesperanzados, impotentes, enojados, o sea, nos pasa todo. Bueno, pero en algún momento tenemos que dejar ese estado de enojo y de incomprensión de aquel que no me entiende, no lo digo por vos puntualmente, pero creo que nos pasa a todos, ¿no? Aquel que no entiende, que vos decís, pero ¿cómo todavía dice que hay que darle una oportunidad? Si le están quitando los medicamentos y esto y lo otro, y todavía piensa que fue la mejor opción que tuvo. Bueno, uno no entiende, no entiende. Pero el punto es que me parece justamente que hay que desenojarse porque de verdad creo que también, si bien ha sido responsabilidad de los dirigentes políticos, tenemos parte en las responsabilidades comunicacionales o lo que sea. Tenemos un nivel de responsabilidad, al menos también en la inacción, también en el silencio, y no podemos quedarnos en eso. O sea, el año que viene o puede pasar que ganen estos tiempos nuevamente y entonces sí terminan de entregar el 2% que queda de todo el suelo, del mapa, el estado, de lo que, todo. Así que, bueno, no sé, una cosa que se me ocurre es que hay que, y eso que se nos complica mucho hablar entre nosotros, ¿no? Que somos un pueblo chico, somos entre nosotros en La Rioja, entre nosotros en el país, digamos. Es complicado, pero hay que abrir la cabeza de alguna manera y el corazón para generar esto de empatizar con los otros, empatizar, hacernos cargos, sentirnos parte de que también es nuestra, que no podemos esperar que se pongan de acuerdo tal y cual, ver qué se hace, ni qué sea. O sea, parece. Para que no sigamos protestando, ¿no? ¿Qué sé yo? Silvio, en algún momento yo quiero incorporar algo sobre los mitos. Por favor, sí, sí, sí. Coincido con vos. Ahí al fondo está mi pareja y Mary trabaja en salud en una parte en donde se tiene que usar el organigrama de todo lo que tiene que llegar a los CAPS. Y Mary me cuenta desde que asumió el presidente más sionista del mundo, cada vez las camionetas que tienen que llevar medicamentos, pañales, leche a los CAPS, cada vez van más vacías. Es doloroso. Por favor, Kelo. Rogelio, si me permite 2 minutos acá, eh, decirle que la gente que está viendo esto desde diferentes partes del mundo les manda saludos. Cecilia, Philip, eh, Paola, Paola, Renata Gallo, Gustavo Galvez, Karina Ñigo, Rosa Beatriz Nieto, Lidia Verónica, Iris Pereira, Lidia Robito, Natalia Peñalosa, GJ Lima, Hernán, Iris Pereira, Noelia González, eh, una señora, un señor Frutos también de apellido, bueno, y son un montón, pero sí mandarles saludos para que sepan para que la mesa se entere y pueda saludarlos, y que sepan que nos están viendo de todo el mundo. Bien. Una cosita, perdón, porque parece que me pagan para hablar, pero que tiene que ver con el tema mitos. Ahí al fondo está Fernandito Montero, a quien de forma pública le voy a pedir disculpas y paso a explicar por qué. Fernando, tengo un amigo, Víctor Ascueta, vive en España, lo está viendo en vivo en este momento, Víctor. Y Víctor con Fernando, no sé si lo conoces a Víctor Fer, pero coincidió con él el año pasado cuando me decían, gordo, ojo con estos tipos que son oscuros. Estos tipos son diabólicos. Yo decía, yo soy un profe de historia, un tipo que se supone que debo investigar. No puedo caer en esas barrabasadas baratas de oscurantismo, brujería. Te pido disculpas, Fer. Un año después me he dado cuenta que estos HDP son
son maléficos. Ya que vamos a tocar el tema mitos. Bien, eh, yo lo voy a vincular incluso al tema de los mitos con un problema puntual que tenemos los riojanos en cuanto al agua dulce. Denuncia que necesariamente hay que hacer. Mitos en la lucha contra el genocidio en Gaza y Cisjordania contra el pueblo palestino. Existe el mito de que lo que está pasando en Gaza y Cisjordania es algo lejano. Primero, el horror nunca nos puede ser ajeno. Pero además, la realidad riojana dice lo contrario. Quiero recordar que el proyecto sionista está presente acá, en La Rioja, en Argentina, en América Latina y todo el sur global. Este proyecto genocida es también un proyecto económico y estratégico. Busca tener el control de los recursos naturales en nuestro país, incluida nuestra provincia. Quiero recordar que hay un convenio firmado por nuestro país, por este gobierno provincial, con la empresa estatal de aguas que les regala el control hídrico de la provincia. El control del agua es el control de la minería, de la industria y de la población. El proyecto sionista sabe que sin agua no hay vida. De la misma manera que le privan a Gaza el acceso al agua. Han comenzado a hacerlo acá, en los llanos y en toda nuestra provincia. Recordemos también que los buques de explotación petrolera con bandera de Israel surcan las Malvinas y el Atlántico Sur, bajo la protección británica, queriendo expoliar los recursos de nuestra plataforma continental. Sería explayarnos mucho, pero tener en cuenta en algún momento, en alguna oportunidad, la entrega alevosa que damos haciendo el desgobierno nacional con respecto a la Patagonia. Otro mito es que denunciar el genocidio perpetuado por el sionismo es equivalente a ser antisemita, que es lo que señalaba también la compañera Inés. Clarísima la exposición de Inés en ese sentido. Acá no acusamos al pueblo semita ni a ninguna religión. Estamos denunciando el genocidio por parte del proyecto sionista de Estado de Israel, que le ha robado las tierras a sus pobladores milenarios desde hace más de 100 años. Estamos denunciando un movimiento político que es el sionismo, que busca la expropiación de tierras en el Líbano, Palestina, Jordania, Egipto, Siria, todos estos países que ha enunciado la compañera. Y seguirá con Irán. Por esto no dudamos en denunciar el relato autovictimizante del antisemitismo que dice que las personas de religión judía son perseguidas y atacadas en todas partes solo por su religión. Esta es la excusa para atacar a cualquiera que se atreva a criticarlos y a denunciar las atrocidades que están haciendo en Medio Oriente. Esto es preocupante, porque con los años el sionismo nos ha invadido culturalmente. Hoy la DAIA, en Argentina, cumple el rol de gendarme de la opinión pública, censurando y denunciando a todo aquel que critique la matanza de civiles palestinos. Esto es lo que han hecho procesando a la compañera Vanina Biasi del Partido Obrero o al legislador de izquierda socialista Alejandro Bodar. No podemos dejar de decir que detrás de la excusa del antisemitismo se encuentra un supremacismo racial y étnico. Acá se habló también de la lucha en este sentido. El sionismo, que condena la discriminación, ha montado un proyecto expansionista y militarista sobre la base de su superioridad como pueblo, entre comillas. Esto es el sionismo. Es el proyecto político que afirma que los judíos son superiores al resto de los pueblos y que la tierra palestina les ha sido entregada por su Dios
y que por lo tanto les está permitido cometer los crímenes que cometen. Con esta excusa están saqueando iglesias católicas en Jerusalén. Han destruido templos musulmanes y profanado figuras sagradas de todas las demás religiones. Claro que hay más mitos. Perdón, Sí. gracias por tocar ese tema. Hace 15 días Agustín Laje dijo que la Argentina ya tiene que abandonar su tradición católica. Ah, ahí tenés. Agustín Laje Ahí dijo eso. tenés, justamente. Quiero mencionar uno en particular de los otros mitos que se repiten en los medios. Es que el genocidio comenzó el 7 de octubre del 2023, diste un panorama excelente, como consecuencia de la contraofensiva de Hamas. Pero no es así. Esto comenzó hace más de un siglo, con la ocupación progresiva y que tuvo en 1948 con la gran catástrofe, la Nakba, de la que hablaba la compañera Inés, en la cual más de 15.000 palestinos fueron asesinados, 700.000 fueron expulsados de su país, de sus casas, de sus tierras. Perdón, Kelo. Sí, El servicio de inteligencia egipcio 10 meses antes le avisó a la Mossad de que ya se estaba preparando eso. Y en realidad, la Mossad no hizo nada porque era un ataque sin bandera. claro. Era una... Liberada. Claro que sí. Ellos mismos... Zona liberada anteriormente al 23 de octubre del 23, ¿sí? Sí. Sí. El Mossad es el mejor sistema de inteligencia del mundo, ¿sí? Fíjate que lo que pasó con los Vipers, que estuvieron 2 años antes, distribuyeron en la población, y después de 2 años de distribuirlos, recién los pusieron efectivizándolos, digamos, lo hicieron resonar, mataron tanta gente. Un ejemplo más, mi querida Inés. El doctor Lavaqué muriendo en un ascensor en Mendoza que cayó de un 8.º piso. El doctor Lavaqué demostró de que lo de la AMIA no fue ningún coche bomba. Fue algo interno. Fue un ataque sin bandera. Sí, son expertos en autoinfligirse, como lo del 23 de octubre, ¿sí? Eh, que fue realmente armado por ellos, ¿sí? Totalmente dirigenciado por ellos. Y esto que está, bueno, hablando el cielo, no lo quiero. Así es más interesante se pone. Justamente desde el 7 de octubre, el terrorismo sionista asesinó a más de 73.000 personas en Gaza, que ya lo señaló la compañera, entre ellos 21.200 niñas y niños. Si hay algo que a mí particularmente me ha conmovido desde entonces, es esa indiferencia de la que hablaba el compañero Pepe en las escuelas, dentro de nuestros propios colegas, dentro de los padres de nuestros alumnos. La Oficina de Estadística de Palestina identificó que desde 1948 han asesinado 135.000 palestinos y palestinas. Voy cerrando. Creo que lo que pasa en Palestina pone a prueba nuestra sensibilidad como seres humanos, porque no podemos permitirnos ser insensibles frente al asesinato de bebés y de niñas y niños. No podemos dejar de comentar el primer genocidio transmitido en vivo en la historia de la humanidad. Esto que decía el compañero Silvio, que te contratan para que vayas a tirarle tiros a los chicos y matarlos a la salida de la escuela. Esto no se ha dado en la historia de la humanidad. Creo que es mucho más crudo. Perverso. Por esto, cerrando, no podemos dejar que el horror avance en Gaza. Acá se está diciendo a cuatro vientos. Como no vamos a dejar que nos sigan robando el agua. Por esto denunciamos los acuerdos de Guado de Pedro y Ricardo Quintela, que permitieron que Mecorot se quede con el agua de los riojanos y de 8 provincias más. Y vamos a seguir luchando. Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Bueno, un montón de cosas que ya dijeron, que ya se dijeron
que ya intervinieron ustedes, pero a mí me gustaría contarles cómo trabaja la solidaridad con Palestina en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, porque necesitamos ampliarla, necesitamos que esta solidaridad sea cada vez más grande, porque el genocidio nunca dejó de existir y se va recrudeciendo a medida que incluso en las redes que transmiten ya casos individuales muchas veces, eh, y que los podemos ver claramente que no son falsas noticias, eh, se va recrudeciendo y se va silenciando un poco y entonces pareciera que ya no pasa nada desde esos acuerdos que se firmaron, falsos acuerdos que nadie creyó o que quizás algunos tuvieron como cierta esperanza. Bueno, ya no hay tantos bombardeos a hospitales, ya no hay tantos bombardeos a escuelas, ya, claro, pero ya no quedaban. Pero igualmente, la- las personas que dicen, bueno, ya no hay tanto, y sin embargo siguió habiendo tanto y mucho más. Entonces, les quiero contar que desde hace muchos años, casi 30 años, existe en Argentina el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, así como existe también el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Son dos países pequeños, asediados por el imperialismo en vínculos con el sionismo y con las grandes empresas que quieren ahogar a estos pueblos. Particularmente el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina funciona en áreas de trabajo desde las cuales se desarrollan distintas acciones de solidaridad. Una de ellas es el movimiento surgido en Gaza, pergeñado por los propios palestinos, que se llama BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, que se creó para visibilizar la complicidad y la participación en el genocidio de muchísimas empresas, tal como mencionó ya, de aquellos inicios, ¿no? Hace 100 años. Las mismas empresas que fueron agrandándose y creando sus propias sucursales y sus propias marcas de segundas manos son hoy cómplices del genocidio porque invierten en armas, aportan a los tributos del Estado, del no Estado de Israel, y Coca-Cola, Hewlett Packard, Carrefour, muchas, IBM, obviamente, muchas empresas de automóviles. Yo no conozco tanto de empresas, pero hay cantidades. Bueno, las empresas de cosméticos, las empresas de higiene personal que nosotros usamos todos los días, también tributan al genocidio. Entonces, los gazatíes pensaron una manera no solo de visibilizar esa complicidad, sino de pedirle al mundo no compren, no consuman estos productos. Es también una manera de estimular ir a comprar al almacén de la esquina, porque todos esos productos se venden en las grandes casas de electrodomésticos, en los grandes supermercados. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no estoy siendo cómplice porque consuma determinado dentífrico, determinado jabón. Una sola reacción hace la diferencia.
si nosotros multiplicamos esas reacciones, ¿no? Y acá, yendo un poco a lo que decía Aquelo sobre el tema del agua, primero las asambleas en defensa del agua en nuestro país fueron poquitas personas, hasta que la gente fue tomando conciencia y ahora son masivas en Mendoza, en Chubut, en otras provincias. Bueno, nosotros también en La Rioja tenemos compañeras de las asambleas de defensa del agua del Famatina en contra de Mecorot, la empresa gubernamental o estatal del No Israel, que les corta las canillas, les cierra las canillas y los accesos de agua y desvía los ríos para que los palestinos no puedan, para que mueran. Otra forma de la masacre, otra forma de genocidio, para que no puedan cultivar, para que no puedan regar sus pequeños ya cultivos, ¿no? Bueno, el BDS es este movimiento que existe a nivel mundial que nos invita a boicotear, invita a los grandes inversores solidarios a desinvertir y también nos invita a todos, todas y todes a sancionar con nuestra palabra, con nuestras denuncias, con nuestra visibilidad pública a través de los medios alternativos, de las redes, todas aquellas acciones que verifican esta complicidad con el genocidio. Por otro lado, también en el Comité de Solidaridad se desarrollan lo que se llama ELAs. Se señalizan espacios culturales, institucionales, de movimientos sociales, espacios públicos, como espacios libres de apartheid y de genocidio. Entonces, cualquier persona, o cualquier no persona, sino colectivo de personas que quieran adherir a las ELAs, que ya el espacio de AMP, donde está el mural, se ha declarado espacio libre de apartheid y de genocidio. Cualquier espacio colectivo puede también adherir y colocar un cartel, colocar una placa, colocar un sticker donde se reconozca que ahí no hay complicidad y que todas las acciones que se desarrollen y se desarrollarán en ese lugar van a denunciar el genocidio y van a denunciar cualquier genocidio en Gaza y en cualquier lugar de nuestro planeta, porque como los mismos palestinos y palestinas dicen, este no es el único genocidio. Ellos mismos son tan solidarios y tan humanos que están hablando también de los otros genocidios que suceden en Sudán, en el Congo, en otros países. Y entonces esas son maneras de la solidaridad. Además de difundir a través de los medios, de todas las posibilidades que tengamos en las escuelas, en las plazas, en los actos callejeros. En Buenos Aires, las primeras, después del 7 de octubre del 2023, las primeras movilizaciones éramos 20 personas, ¿no? Y ahora son miles de personas marchando hacia el obelisco, hacia la Plaza de Mayo, para el 24 de marzo o cuando se hacen grandes manifestaciones por los derechos humanos, las carpas de la solidaridad con Palestina están en la puerta de la embajada sionista. Y no es una provocación, es para visibilizar y para tomar posición. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, que nos han formado con estas mentiras, creyendo que los árabes, que los orientales son no personas, son monstruos, tienen otra cultura que para nosotros son oscuras, son inquietantes y nos han contado todos esos cuentos. Empecemos a leer,
a transmitir, a compartir otras narrativas, la poesía palestina, los cuentos que escriben los palestinos, los escritores palestinos, los ensayos y toda la historia que ellos transmiten es muy bella, muy dolorosa, pero nos abre la cabeza como para que no dejemos nunca de nombrar a Palestina. Por eso quiero terminar con esto. Para participar en los movimientos de solidaridad, que son movimientos claramente políticos y de posicionamientos muy concretos, tenemos que informarnos, leer esas otras historias, analizar de dónde vienen esas noticias, quién las dice, con qué objetivo y cómo podemos revertir eso que dicen, transmitir la verdad, por sobre todo, denunciar, participar en las campañas, participar en las movilizaciones, como se han ido creando muchísimos grupos pequeños y más grandes, como gente que hace arte y que lo vende a un precio muy bajo, pero con eso se van juntando dinero que luego se envía a Gaza, porque otro mito es que no se puede enviar plata a las familias o a los grupos en Gaza, y sí se puede, y que eso ha logrado, y Ceci acá es testigo, de camiones de agua para los gazatíes, de que les lleguen camiones con agua eh, a los gazatíes. Entonces, hay movimientos que se llaman Tejiendo Solidaridad con Gaza, etcétera, que están dentro de los comités de solidaridad y muchas actividades hermosas donde se puede sumar gente con otros intereses que realmente le despierte ese sentimiento martiano de que patria es humanidad y humanidad somos todos nosotros, o somos solidarios o dejamos de ser humanos. Hay películas muy fuertes pero muy contundentes, hay literatura y hay murales hermosos que despiertan el interés y la curiosidad a quien los puede observar, y que eso son pequeñas acciones, pero son también grandes trabajos y grandes esfuerzos de los pueblos, para que podamos no cerrar los ojos, para que podamos abrir bien los oídos y para que podamos también con nuestra voz gritar muy fuerte que Palestina vencerá. Fer, muchas gracias. Eh, Fernando Latuca. Ah, perdón. Bueno, Fernando Latuca es mi apellido. Compañero acá se equivocó con otro compañero Montero de apellido. Este, yo soy diseñador industrial y me gusta mucho el análisis de todo tipo, entre eso el semiótico o semiológico. Y la bandera del Estado de Israel tiene una composición que, más allá de la estrella de 6 puntas, tiene dos franjas celestes arriba, que no sé si algunos saben lo que eso significa. Eso significa el plan sionista de expansión desde el río Jordán hasta el mar. Esas dos franjas celestes. Eh, ya no cabe duda que el sionismo es la presencia del mal sobre la tierra. Eso está claro. Este, Vienen trabajando todos los sistemas para cambiarnos la vida desde hace más de 100 años: el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema informativo. Y eso, desde mi punto de vista, es el anticristo que ellos han creado. A Palestina misma, hace aproximadamente 20 años atrás, le cortaron el agua del río Jordán y la desviaron
para transformar a Israel en lo que hoy es un vergel productivo y le dejaron el agua a cuentagotas a Palestina. Ese mismo plan se está repitiendo acá en la Argentina con la entrega del agua. Eso está claro. Es decir, miremos para atrás y claramente vamos a poder ver cómo el presente se está dando un futuro, porque se repite el plan, es sistemático. El financiamiento de grupos terroristas, como lo que nombraba la profesora recién, Lanciloto, ¿no? No, perdón, Nazar, perdón. Como que nombraba la profesora recién, se está repitiendo. Eh, yo creo que eh, esta gente, como son el anticristo y persiguen un plan que apoya la dialéctica materialista. Hay dos dialécticas, la del ser y la del materialismo. La del ser es la que planteaba Perón en sus orígenes, es la de considerar a la persona más que el materialismo. Y de ahí vienen las regulaciones de la justicia social y todo lo demás. Eh, no, no, no. Eh, ah, no, 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 eso es, no, no, Theodor Herz, no, sino de la teoría del ser de Hegel. Eh, claro, exacto. De Platón, de Aristóteles, de Sócrates, que de ahí se fue perfeccionando, porque el fin de la filosofía es poder llegar a la médula de los temas para después volcarlo a la política. Que hoy en día el único filósofo que habla de eso es Alberto Vuela, que es el único filósofo existencialista que hay en Argentina hoy en día. En síntesis, yo lo que quiero llegar es que hay algo en común que comparte el cristianismo con el pueblo palestino y con el pueblo musulmán, es que todos reconocen a Cristo como el Salvador, cosa que ellos no, porque el sionismo de hoy en día no es más que los fariseos del pasado, que han cambiado de nombre. Es decir, lo, lo mataron a este bendito ser que trajo el mensaje para salvarnos a todos hace 2000 años y ahora vienen por lo mismo, vienen por los mismos principios que es la Santísima Trinidad, que compartimos junto con los palestinos y con la mayoría de los pueblos que llegan hasta el mar, eh, desde esas dos franjas que ellos han impuesto en su bandera. Eh, nosotros, al menos yo, creo en Cristo, creo en la Virgen María y creo en la fuerza del Espíritu Santo. Eh, y lo que viene es a dar vuelta la historia y la creencia para imponer su dialéctica del materialismo. Recordemos que cuando uno más se acerca al materialismo, más se aleja de lo espiritual, porque son cosas antagónicas. Cuando uno más se acerca a lo espiritual, más renuncia a lo material, porque son antagónicos. Entonces esas dos dialécticas, hoy se está imponiendo la dialéctica materialista, que es llevarnos por ese camino. ¿Sí? El mismo Marx, cuando establece y presenta su doctrina, él al final de su discurso, porque aparte de ser judío y ser sionista, era rabino, era una persona de fe. Y en el momento que presenta su doctrina, al final del discurso, se arrepiente y dice, yo creo la doctrina marxista, pero no soy marxista. Y lo dice 3 veces. Y lo conjura al decirlo 3 veces. Lo afirma 3 veces. Porque el 3 tiene una carga, que bueno, eso ya entra en numerología y demás. Pero esta gente por lo que viene es por el cristianismo. Porque
Si nosotros tenemos la fe fuerte y nuestros principios cristianos bien presentes, tenemos en lo micro familias sanas, lo que en lo macro hace a una sociedad sana. Entonces, si vos podés romper con todos esos principios, puedes degenerar todo lo que nos mantiene como una sociedad sana. Ahí te paso. Inés, cuando hablaste de Frantz Fanon, yo creo que el prólogo de Sartre del libro de Fanon debería ser de lectura obligatoria en todas las secundarias. Yo cortito, con total respeto a tu opinión, a tu creencia, a tu visión filosófica de la vida, del mundo, de lo que fuere. Eh, Creo que hay una gran porción de la humanidad que no cree, o que sí tenga fe, sí tiene fe en cuestiones religiosas o místicas, em, y hay otra gran porción de la humanidad que no cree en cuestiones místicas, ni en Dios, ni en Jesús, ni en la Virgen, y que son muy buenas personas. Y esto que tiene que ver con lo político, con lo económico, con el sionismo, creo que son, porque si hablamos de fuerzas celestiales, también el actual gobierno habla de fuerzas del cielo, digamos, y el jefe del norte también se siente un enviado del cielo y está muy emparentado en su creencia de que se creen salvadores del mundo, el de acá y el de arriba que combate a Irán. O sea, perdón, porque me va a salir una mala palabra desprolija, no, una palabra desprolija, no mala, despelote, se arma un despelote bárbaro entre estos que se creen salvadores y las fuerzas del cielo o las fuerzas de las espirituales que tienen, obviamente, toda la legalidad de ser, yo me siento una persona con fe, además quiero aclararlo, no soy una atea, pero creo que hay que distinguir las categorías, porque esto es una cuestión de supremacismo racial, de colonialismo, donde los sionistas, sean judíos, sean cristianos o sean evangélicos, quieren ser los dueños del mundo. De esta tierra, del sur y del norte, eh, del este y del oeste. Me parece que es mi opinión, ¿no? Tienen que pensar todos iguales, pero bueno. Todas las opiniones son válidas, sabía decir mi madre, menos la de un fascista. Este, ¿De quién? menos la de un fascista. A un fascista no hay ni siquiera escucharlo, decía mamá. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Creo que el sionismo, y ahí le doy la palabra a Inés, tiene muchísimo de místico, utiliza la religión como arma de penetración cultural, Utiliza, utiliza, que es otra cosa. claro, Es claro, una herramienta. utiliza la religión como un arma de penetración cultural. Y me vinieron muchas cosas a la cabeza. Recuerdo aquello, presentarlo a Atilio Borón, escucharlo por primera vez en la Biblioteca Mariano Moreno, y yo quedé boquiabierto cuando Atilio Borón dijo, tengo pruebas de que a Chávez le inocularon una cepa cancerígena. Yo decía, este tipo está loco. Después me doy con un documento del MI6, ex MI5, donde demuestra que Juan Pablo I fue envenenado. Así que parece ser cierto de que al Papa Francisco nos lo hicieron boleta por su discurso anticapitalista, humanista, eh, ya hasta creo, no sé, Inés, vos, pero muchas cosas, los escucho hablar a Fer, a mi hija ahí, y me parece genial lo que está pasando hoy en día, este ida y vuelta. Sí, yo también coincido con lo que habló recién la compañera, ¿no? Eh, Esta ideología supremacista de los sionistas que se creen los herederos, ¿sí? Los herederos de Jehová, los que han recibido la revelación divina, el pueblo elegido por Dios. ¿Podemos pensar en un pueblo elegido por Dios que cometa tantos actos
actos atroces, de tanta crueldad, perversidad, porque son patológicos. Porque el hecho que utilicen distintas estrategias, ¿no? Desde tirar a los niños a las rodillas para que queden inválidos, para que no puedan ejercer esa resistencia a través de las piedras como lo hacen, desde matarlos o matar a las mujeres para que no sigan procreando, a las mujeres en edad de procreación, ¿no? Desde envenenar, porque ustedes hablaban del agua, el oro blanco, ¿no? ¿Qué hicieron en Gaza? Envenenaron las napas de agua. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Vimos niños correr tras de un plato de lenteja en las cocinas comunitarias, a donde colocaban un plato de lentejas y un bidón de agua. Sí. Les quitaron, les cerraron los grifos. Es un bloqueo sistemático al que estuvieron sometidos. Inclusive, recordemos todos los intentos de la flotilla Sumut, ¿sí? Valientes, que querían llevar alimentos, medicamentos, y que sin embargo nunca los dejaban llegar, los metían presos, cometían flagelaciones con esos compañeros. Este pueblo elegido de Dios realmente, que no son semitas, vuelvo a repetir, porque si es el patriarca Abraham, si el patriarca Abraham era sumerio y salió a las tierras de Canaán, y si es Moisés, era egipcio, ¿sí? Un egipcio, hijo de una princesa egipcia que también salió con sus esclavos, con su gente a Canaán. Canaán, la Palestina. ¿M? Entonces, derribemos esos mitos. Lo que hacen los sionistas, vuelvo a repetirlo, es una limpieza étnica. Noam Chomsky, un intelectual judío, afirma, los israelíes respirarían en su mayoría aliviados si los palestinos desaparecieran. Y no es ningún secreto que las políticas que han ido conformando se ajustan bien a las recomendaciones de Moshe Dayan después de la guerra del 67. Los palestinos continuarán viviendo como perros y el que lo desee puede largarse. Eso es lo que están haciendo, ¿sí? Eso que nosotros decimos, Palestina libre del río hasta el mar, sí, es un gran deseo, pero no sé que se pueda lograr, porque ya están quedando escombros demasiados, tapados por los escombros, tapados por las ratas, por las epidemias, por el hambre, y están quedando pocos, están diezmando a la población. Yo había escrito en algún momento en fin, Palestina, la tierra del encuentro de Jesús, el hebreo, con Mahoma, el árabe, donde el viento traía el olor del tomillo y la lavanda. Eso eran cultivos junto a los granados, a los higos, a los olivos. Este tomillo, lavanda y los almendros eran lo propio de la tierra palestina. Hoy el dolor trae imágenes de niños desnutridos y descalzos, corriendo tras un plato de lenteja y un bidón de agua. Las valijas diplomáticas se abrieron en muerte, fueron mancilladas con la sangre de los niños y la vergüenza de las mujeres. Y recordemos, Mr. Trump, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que llevar, ¿sí? La embajada de Estados Unidos a Jerusalén? En fin. Y también nuestro presidente. Palestina, los colonizadores tienen el sueño, este es el sueño de Trump en realidad. Los colonizadores tienen el sueño de convertirte en una villa que mire al Mediterráneo. Allí donde prohibieron pescar a tus hijos. El sueño colonizador es dejar atrás los campamentos junto a los cadáveres, ir de las tiendas a la Riviera,
No saben que los nuevos edificios se levantarán sobre un volcán en rebelión, encima de las memorias de cosechas robadas, de casas ocupadas, de tierras confiscadas, de madres e hijos exterminados. Allí renacerán en dudas y tristezas, en recuerdos dolorosos de la limpieza étnica realizada. Allí el genocidio volverá en visiones estériles a recordar que la sangre derramada es reclamada. La Palestina de la diáspora, a pesar que arde, sigue en la lucha por la justicia y la dignidad. Los pueblos libres del mundo se solidarizan ante el avasallamiento, las violaciones, las hambrunas, el despojo. Las denuncias contra el genocidio se levantan en la faz de la tierra. El silencio es derrotado por la palabra, clamando por una salam, paz profunda para el pueblo de las tiendas de la obligada en Francia. Muchísimas gracias. No, a ustedes y a todos los presentes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, Mary desde el fondo me va a retar porque dice que no la dejo descansar a mi vieja mamá. Sabía decir que no, si no sabemos de dónde venimos, jamás vamos a saber dónde carajo tenemos que ir. Y por eso el sentido de estos conversatorios. 1 millón de gracias. Todos los libros que están sobre esa mesa es de regalo para ustedes. Tienen derecho cada uno a llevarse un libro. Y bueno, ¿qué decir? Se trata de personas que admiro muchísimo. Estoy hablando como si fuera un pendejo, ya soy un viejo chocho, por no decir otra cosa. Y sin embargo, esta gente para mí siempre ha sido bandera. Recién decía de que sería muy importante enseñar a las secundarias el prólogo del libro de Frantz Fanon, el prólogo de Sartre. Sartre sabía decir que somos lo que hicieron de nosotros. Y quiero cerrar con esto. Yo sé que la lucha es larga, muy difícil, porque así como hay una construcción cultural sionista que transmite a los hijos y a los hijos de sus hijos, con que son el pueblo elegido, con que está escrito en el libro sagrado de que los demás pueblos, y esto no es ningún verso, que los demás pueblos tienen que ser esclavos de ellos, el pueblo elegido de Dios, entonces están criando a futuras criaturas que el día de mañana, a los 18, 19, 20 años, va a decir, yo tengo razón en meterle un tiro a ese negro, porque él se niega a ser mi esclavo. Así que bueno, hay que luchar contra esa cultura, contra esa impronta cultural sionista, que es muy poderosa porque hay capitales muy, muy fuertes detrás de ellos. Claro, claro. Bueno, si buscan en las redes hay un video en donde una senadora o diputada por Nueva York de origen puertorriqueño le dice a Mark Zuckerberg, vos sionista deberías estar preso como están presos los directivos de Cambridge Analytica en Inglaterra. Es un video de 4 minutos y Mark Zuckerberg abre los ojos como dos de oro. Bueno, así como lucha esa mina, desde este lado queremos también luchar. Quiero pedirles un aplauso para los empleados de esta hostería que limpian y acomodan la mesa y los atienden. A las 3 mosqueteras, ¿sí? De las Llanelo, las hermanas Llanelo, que andan siempre por ahí, me ayudan un montonazo. A ustedes por venir, porque quiere decir que les importa estos temas, y a ustedes sé que los molesto muchísimo, pero siempre están dispuestos a acompañarme. Dale. Bueno, yo quería agradecer la invitación porque nosotros nos conocimos por teléfono a través de Pablo Aciar y bueno, yo sabía que los compañeros, la compañera Inés, que iba a ser algo muy bueno, que no tenemos que dejar de hablar de Palestina, tampoco tenemos que dejar de hablar de Cuba y poner muchos esfuerzos porque lo que pasa allí nos va a pasar y nos está pasando, como decía acá el compañero también. Con Ceci pertenecemos con Osvaldo a los espacios de solidaridad con Palestina y bueno,
cualquier iniciativa que surja en Sanagasta, como la de los murales que propuso Kelo, que es hermoso, hermosa la propuesta, pero cualquier otra iniciativa pueden contar con nosotros. El grupo Plaza Palestina por la Paz, el grupo Sumud, que significa fortaleza, resiliencia, resistencia también. Como los palestinos acá nos tendrán nuevamente cuando estamos a disposición, para Siempre, cuando sea siempre, necesario. siempre. Gracias. Muchísimas gracias a todos.